Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar en esta ocasión lo que se refiere a las etapas de un proyecto de inversión. Esta es la parte 1 de una serie de videos en donde vamos a explicar cuáles son las fases que integran un proyecto de inversión en específico. Anteriormente, en el video previo, analizamos que las etapas o las fases de un proyecto de inversión incluyen la etapa de preinversión, en donde se elaboran una serie de estudios para ver la conveniencia de invertir o no, o de posponer la inversión. Si se acepta, digamos, la idea de invertir, bueno, se pasaría a la fase de inversión, es decir, de ejecución del proyecto. Posteriormente a la etapa de operación, que es cuando ya se tiene la capacidad instalada, la tecnología para producir un bien o un servicio. Y finalmente la etapa de la evaluación, en donde se analizan los efectos del proyecto. Aquí en este video nos vamos a concentrar en la etapa de preinversión, principalmente en la etapa de idea y en la etapa de perfil, para posteriormente retomar en otro video lo que se refiere a los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Veamos en qué consiste, por lo tanto, el estudio de idea. El estudio de idea normalmente surge digamos, al clarificar o al identificar un producto o servicio que podría ser vendido en el mercado para satisfacer una necesidad o aprovechar una idea de negocio. En general, los estudios de prefactibilidad inician con esa idea, ¿no?, de hacer algo, de hacer un proyecto, y termina con la decisión de invertir o no en el proyecto mediante esta serie de estudios que ya señalamos, que es el estudio de idea, el estudio perfil, el estudio prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Todos estos estudios dan criterios para la toma de decisiones de inversión. ¿De dónde surge la idea de hacer un proyecto? Bueno, puede surgir de diferentes fuentes. Una de ellas puede ser de la identificación de un problema social, de un problema económico, financiero o incluso de un problema ambiental. También puede surgir de la necesidad de alcanzar una situación que se considera una situación, digamos, deseada. También surge de las políticas que orientan el desarrollo. Supongamos que hay una política pública cuyo propósito es promover las energías verdes. Entonces allí puede surgir realizar un proyecto de inversión de ese tipo. También puede surgir de mirar el entorno y ver que hay una oportunidad de negocio. Es decir, existen diferentes fuentes de inspiración para generar ideas de inversión. El estudio de idea, de manera más concreta, se inicia cuando se identifica el potencial de un producto en un mercado y se conocen indicadores generales que nos permiten suponer que ese producto o que ese servicio tendría éxito en ese mercado. Se dice, por lo tanto, que se está a nivel de idea. Los indicadores que nos pueden sugerir que ese producto, que ese servicio tendría éxito en el mercado son de carácter muy general. De allí que el estudio idea sea muy superficial. Pero nos provee, digamos, una primera fuente de insumos informativos para decidir si se continúa con un estudio más profundo o se rechaza de plano la idea. Uno de estos indicadores que nos da pues una primera aproximación de si tendrá éxito o no la idea es ver indicadores de desabasto o de déficit del producto, es decir, el tamaño de la demanda insatisfecha. También puede generarse al ver un precio muy alto comparado con el costo de producción de un bien o de un servicio. También puede surgir, no sé, por ejemplo, del abasto total o parcial que se puede atender mediante importaciones, etc. Como podemos ver, diferentes fuentes de información. Fuentes de información, indicadores que generan instituciones como el INEGI, como el Banjico, de encuestas, etc. Veamos un ejemplo.
Del estudio de ideas, supongamos que se identifica un problema, altos costos de producción. De aquí pueden surgir diferentes alternativas para solucionar esta problemática identificada. Por ejemplo, rentar maquinaria para producir con más eficiencia, o cambiar la maquinaria que se tiene porque ya es obsoleta y genera altos costos de producción. También se puede generar otra alternativa como capacitar al personal para aumentar la productividad y con ello mejorar la eficiencia y disminuir los costos. Se puede también incrementar el precio de venta o cambiar, digamos, de especificaciones de producción. Incluso una combinación de dos o más opciones que aquí se plantean, de una o más opciones que se plantean. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, alguien identifica un problema, que es el despacho de productos en la planta. ¿Sí? Alguien podría sugerir, bueno, podemos rentar un equipo de transporte para darle solución a ese problema. Alguien más podría sugerir comprar el equipo de transporte. Otros más podrían barajarse también la posibilidad de contratar un servicio de flete o realizar un descuento a los consumidores para que acudan a recogerlo directamente en la planta. Incluso ver la conveniencia de hacer una alianza estratégica con otra empresa. Estas son, digamos, las alternativas que se identifican en el estudio IDEA. Como podemos ver, un estudio de este nivel, de este IDEA, busca una oportunidad de negocio, busca el mejoramiento en la eficiencia de un negocio que ya está en funcionamiento y bueno, surge al identificar un problema, también surge al identificar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es la magnitud del problema, quién es la población que está siendo afectada y qué alternativas hay para resolver esa problemática o de las dificultades para aprovechar esa oportunidad. Más adelante vamos a introducir la metodología de marco lógico, en donde vamos a mostrar cómo hacer un árbol de problemas, cómo hacer un árbol de objetivos que nos permitan realizar un estudio a este nivel. En este estudio también se establece una línea de comparación, lo que se llama una línea base, es decir, qué sucedería si no se hace el proyecto, para compararlo con la situación de qué sucedería si se hace el proyecto. Al evaluar la idea, se debe definir cuál va a ser el valor que se crea, cuál es el valor añadido al cliente. Ese es básicamente el estudio IDEA. Y bueno, dentro de este estudio se investigan, se hacen estudios de mercado, estudios técnicos, estudios de gestión o organizacionales y estudios financieros. Por ejemplo, se hace una investigación de mercado o destino de la producción, en donde se analiza la demanda, la oferta, las características del producto, etc. Se identifica el tamaño de la inversión. Bueno, esto se puede resolver, cuál es el tamaño óptimo mediante un estudio, por ejemplo, técnico. Se destaca también, se investiga sobre cuál es el proceso tecnológico más adecuado, también con un estudio técnico. Cuál es el tipo de habilidades gerenciales requeridas para las características de la empresa que se está planeando hacer. Esto mediante, por ejemplo, un estudio de gestión. Cuál es la localización óptima para el proyecto, también mediante un estudio técnico. Y bueno, dar una serie de comentarios de impacto ambiental y de impacto social. Si en general un estudio IDEA, resumiendo, es identificar el problema, ¿sí? Las causas, las consecuencias, la magnitud, quién es la población afectada y también identificar las alternativas posibles para dar una solución a ese problema o aprovechar las oportunidades de negocio identificadas en el nivel de IDEA. Y bueno, está otro estudio, si derivado de ese estudio IDEA surge la conveniencia de hacer un estudio más profundo, que tenga información más precisa, bueno, se puede llevar a cabo un estudio perfil. En este estudio perfil
Se estudian aspectos y antecedentes para formar un juicio respecto a la conveniencia técnica, a la conveniencia financiera, a la conveniencia económica y a la conveniencia social, ambiental de llevar un proyecto de inversión. Estos estudios estudios técnicos, financieros, económicos, sociales, se llevan a cabo en todas las etapas del proceso de preinversión, ya sea en el perfil, prefactibilidad o factibilidad. ¿En qué difieren? Bueno, en que a medida que vamos avanzando de estudio, bueno, se va haciendo más precisa la información, más profundo el análisis. Este estudio de perfil se basa en información secundaria y cualitativa, por ejemplo, las encuestas, consultar con expertos que conozcan del tema, los cuestionarios, etc. En este estudio se dan cálculos globales, todavía es una información, hay que decirlo, general, cálculos globales sobre inversión, costos, ingresos, es decir, si estamos hablando de costos, se da una idea de cuál sería el costo promedio sin ser específico en cuánto saldría el costo. Todavía es un nivel, el de perfil, nivel general, pero un poco más profundo que el nivel de idea. Además de los 5 elementos expresados anteriormente en el estudio de idea, se expresan comentarios más específicos respecto al impacto social, el impacto ambiental, comentarios específicos sobre la eventual necesidad de infraestructura física y social requerida para realizar el proyecto. Indudablemente también en el estudio perfil se hacen estos estudios que ya señalamos, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales. La diferencia con el estudio anterior es que es un poco más profundo. Sin embargo, como podemos ver, la información todavía sigue siendo general. ¿Sí? En la medida en que vamos subiendo de nivel a un estudio de prefactibilidad o de factibilidad, bueno, la información se hace más precisa. Sin embargo, hay que señalarlo que a medida que vamos aumentando de nivel, también los costos de realizar esos estudios pues se hacen más elevados, más costosos. En suma, el estudio perfil nos da elementos de juicio para aceptar el proyecto, para rechazar el proyecto, para postergar el proyecto o para pasar al estudio de factibilidad si es que quedaron cabos sueltos en el estudio de prefactibilidad, por ejemplo. En el próximo video vamos a analizar de fondo las etapas de prefactibilidad y de factibilidad con la finalidad de tener un conocimiento más profundo de estas fases del proyecto de inversión.